solo hay un conocimiento que los egipcios tenían, sino que también hay una vida que se mueve entre el mundo. A esa niña, no la conocía, en la casa solo estaba la madre embarazada con su hija de 7 años. Luego nació su hija y cuando ésta tuvo la edad de 4 años, pudo comprobar que aquella niña que aparecía sí hay de verdad. ¿Qué significa que el verbo se hizo carne? Juan 1:14. Todo fue para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Ellos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder. Eso no ha evitado que a lo largo de los siglos los expertos hayan intentado develar el misterio, elaborar en el arameo y el hebreo, pero consideran que el significado es completamente distinto, como por ejemplo debate sin consenso pues, como sentencia el Oxford English Dictionary, no se ha encontrado documentación. Supercrack Estrella presenta Abracadabra al mundo inmaterial. Levitación acústica, el secreto de las pirámides. La ley de lo opuesto o de los contrarios dice que todo en esta vida tiene su contrario. Si existe una vida material, tiene que existir una vida inmaterial, tan real como la vida material. Los egipcios conocían bien este mundo inmaterial, y es seguro que las pirámides se realizaron con este conocimiento de lo inmaterial. ¿Pero qué es lo inmaterial? Es todo aquello que no podemos tocar ni ver. Es inmaterial, los pensamientos humanos está dentro de lo inmaterial de la vida, el sonido es algo que no podemos ver ni tocar, pero que existe. Hoy en día sabemos que con los ultrasonidos se pueden mover objetos. Los egipcios a través del sonido movían grandes rocas con las que realizaban sus pirámides. Sabemos que la cábala y la magia negra usan de palabras secretas de un gran poder mágico, palabras que son sonidos, es inmaterial. La mesa del rey Salomón escondía una palabra secreta que de conocerse tendría el poder de terminar con el mundo. Hay palabras de menor poder como por ejemplo la palabra abracadabra. En el mundo inmaterial no solo hay un conocimiento que los egipcios tenían, sino que también hay una vida que se mueve entre el mundo material y el mundo inmaterial. Como por ejemplo los fantasmas, siempre se supone que los fantasmas son muertos, pero sí son muertos porque aparecen en todas partes. En el mundo inmaterial el tiempo material no existe, pasado, presente y futuro son una misma cosa en un caos con un cierto orden. El mundo material y el mundo inmaterial conviven juntos. Nuestro pasado nunca muere, nuestro presente nunca muere, nuestro futuro nunca muere. En el tiempo es una lineal, el tiempo material existe solo en nuestras cabezas. En una ocasión escuché una historia de fantasmas que lo explica todo de lo que hoy estoy tratando. Una madre que estaba embarazada realizó una fotografía a su hija de 7 años en su casa. Cuando miró la fotografía apareció una niña de unos 4 años detrás de su hija. ¿Quién era esa niña? No la conocía. En la casa solo estaba la madre embarazada con su hija de 7 años. La casa era nueva, estrenada por ellos, por lo que la idea de que era un fantasma no tenía sentido. Luego nació su hija y cuando ésta tuvo la edad de 4 años, pudo comprobar que aquella niña que aparecía en la fotografía era su hija aún no nacida. Hay un anti-yo de ti que aún vive en el pasado y un anti-yo de ti que vive en el futuro, que viven en el mundo inmaterial junto a más seres, mezcla de humanos con animales. Ese mundo inmaterial parece tomar nuestro mundo material creando una especie de caos entre los dos mundos. Por esta razón los egipcios lo que más conocían de este mundo inmaterial tenían esos dioses mezcla de humanos con animales. La Biblia dice San Juan 1:14 RBC y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, en plenitud de gracia y de verdad. ¿Qué significa que el verbo se hizo carne? Juan 1:14. Todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida, y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad, y nada puede destruirla. Juan 1:2-5.
Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que, al venir a este mundo, ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él, al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único, que está en el seno del Padre. Abracadabra es una palabra peculiar. Quizás no recuerdas con exactitud cuando la escuchaste por primera vez, pero probablemente fue en tu infancia. Tal vez, te la presentaron como una palabra mágica cuando apenas estabas aprendiendo qué era la magia. Pronto entendiste que apenas se pronunciaba ocurría algo inesperado. Aparecían o desaparecían cosas, cambiaban de forma o color o se movían solas. Sin ser una palabra cotidiana, se fijó en tu mente, como en la de innumerables niños en todo el mundo, pues forma parte del vocabulario de tantas lenguas que se ha dicho que precede a la bíblica Torre de Babel. Si consultas el diccionario de la Real Academia, por ejemplo, te dice qué es, pero no qué significa. Palabra cabalística a la que se atribuyen efectos mágicos. Y eso no es el único enigma. Como señala el prestigioso Oxford English Dictionary desde su primera edición de 1884, el origen de la palabra abracadabra es desconocido. Eso no ha evitado que a lo largo de los siglos los expertos hayan intentado develar el misterio, elaborando numerosas teorías. De la Biblia a una constelación, varias conjeturas sitúan el origen de abracadabra en el inicio de la tradición judeo-cristiana. La esotérica palabra podría derivarse de frase hebreo-aramea abragabra, que, según el Antiguo Testamento, fue lo que Dios dijo en el sexto día: crearé al hombre. Pero esa es solo una de las posibilidades. Otra dice que quizás provenga del arameo abracadabra o del hebreo abrakedobar, que significan creo con la palabra o sucedió tal como fue dicho. Se trata de una máxima talmúdica que expresa la creencia de que el habla tiene el poder de causar que el mundo exista, explicó Alan Lew en su libro Tesis Real, esto es real. Así que el mero hecho de pronunciar una palabra o nombrar algo puede instigar su creación. Otros expertos también creen que abracadabra viene del arameo y el hebreo, pero consideran que el significado es completamente distinto, como por ejemplo, desaparece como esta palabra avada kedabra, o lanza tu rayo hasta la muerte abracadabra. Hay más búsquedas de significado que siguen la hipótesis de que abracadabra proviene de esas lenguas semíticas, pero también otras que toman rutas diferentes. Entre las muchas recogidas por Criad Conley en el libro Palabras Mágicas, un diccionario, está desde la que sostiene que abracadabra era la deidad suprema de los asirios, hasta la que dice que es una corrupción del nombre del padre del álgebra, Abu Abdullah Abu Jafar Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, el matemático árabe del siglo IX, o incluso la de que abracadabra es una frase formulada por los antiguos astrónomos para describir la constelación del Tauro, según aseguró el astrónomo Samson Arnold McKay en 1822. Podríamos seguir, pero al final no hay más que debate sin consenso, pues, como sentencia el Oxford English Dictionary, no se ha encontrado documentación que respalde ninguna de las diversas conjeturas. No obstante, el que abracadabra sea una de esas palabras que se volvió ininteligible para los herederos de la tradición, a menudo ignorantes de su sentido y lengua originales, como señaló el académico Joshua Trachtenberg, terminó siendo una virtud. Es tan poco necesario que la palabra mágica posea algún sentido inteligible que la mayoría de las veces se considera eficaz en la medida en la que es extraña y sin significado, y se prefieren, en particular, las palabras de lenguas extranjeras e incomprensibles, escribió el académico Benoit Jacobs.
Coven in Namen Gottes en nombre de Dios. Así, exótica y carente de significado, pero más potente por esa razón, abracadabra ha estado presente en la historia durante siglos. Y siempre se esperó mucho de ella. Muchas de estas palabras mágicas están en conocimiento de algunos magos negros con ciertas normas, nunca se pueden usar estas palabras de forma egoísta, muchos magos de magia conocen alguna que otra palabra para realizar sus trucos de magia, recuerde que una palabra es un sonido está dentro del mundo inmaterial mucho antes de que sirviera para hacer aparecer conejos en sombreros de copa vacíos, abracadabra se usaba para cosas más mundanas, como espantar a los demonios y a la muerte, y hacer frente a las enfermedades. Su primer uso conocido aparece en los fragmentos que han llegado hasta nuestros días del Liber Medicinalis del siglo III después de Cristo, también conocido como de Medicina Praesecta Salubérrima. Es obra de Sereno Samónico, de quien no se sabe mucho pero sí era considerado sabio y fue médico del emperador romano Caracalla. Entre los tratamientos, remedios y antídotos de su libro, hay uno para la mortal fiebre que los griegos llamaban emitritaion. La palabra nunca ha sido traducida al latín, ya sea porque la naturaleza del idioma no lo permite o porque los padres, creyendo que hacerlo sería perjudicial para sus hijos, no han querido darle un nombre, escribió Samónico. Se refería a lo que hoy conocemos como malaria, que devastó la antigua Roma. Para curarla, recomendaba: escribe en una hoja de papiro la palabra abracadabra, repítela debajo, pero omite la última letra, de modo que cada vez faltarán más letras individuales en las líneas, hasta que quede una sola letra como el extremo estrecho de un cono. Recuerda sujetarlo al cuello con un hilo de lino. Las instrucciones de Samónico se siguieron durante siglos. La idea era que la enfermedad iría desapareciendo como desaparecía la palabra abracadabra. Samónico también recetó untarse el cuerpo con grasa de león o usar la piel de un gato doméstico adornada con joyas para protegerse de esas fiebres, pero lo que pervivió fue el uso de la curiosa palabra, de la que hay rastros en varias culturas y lugares. Aparece, por ejemplo, grabada en algunas de las piedras de Abraxas que los basilideanos, la secta gnóstica del siglo II fundada por Basílides de Alejandría, usaban como talismanes. Era parte de una fórmula mágica para invocar la ayuda de espíritus benévolos, para combatir enfermedades y tener buena fortuna. También aparece en el árbol del conocimiento Etzadarat, un pequeño códice escrito por Eliseo Benga de Ancona en la Italia del siglo XVI. El primero de los encantamientos que aparece en ese libro es una cura del cielo para toda clase de fiebre, y comienza diciendo: haz abracabra abraca abracal abracala abracal abraca abracabra abraf. Como señala Sophie Buda en el blog de la Biblioteca Británica, es fácil descubrir en este hechizo la mágica palabra abracadabra. Como en muchos otros lugares, en Inglaterra, ya bien entrado el siglo XVIII, abracadabra seguía dando esperanzas de curación, como señalaba en su libro El diario del año de la peste de 1722 el autor de Robinson Crusoe Daniel Defoe. Lamentaba que la gente confiara en engaños como si la peste bubónica no fuera más que una especie de posesión de un espíritu maligno, recurriendo a supersticiones para alejarlo, entre ellas papeles atados con tantos nudos, y ciertas palabras o figuras escritas en ellos, particularmente la palabra abracadabra, formada en triángulo o pirámide. Quienes confiaban en los talismanes aún seguían las instrucciones dadas siglos atrás por Sereno Samónico. Los usaban durante 9 días y luego los desechaban, arrojándolos sobre el hombro izquierdo antes del amanecer en un arroyo que fluyera de oeste a este. Todo en vano. ¿Cuántos pobres fueron después llevados en los carros de muertos y tirados en fosas comunes con esos infernales dijes colgados de sus cuellos? Escribió Defoe. Había también quienes llevaban amuletos con la pirámide apuntando hacia arriba, para atraer a la buena fortuna. A principios del siglo XIX, con el surgimiento de la obsesión británica por el espiritismo, el famoso ocultista inglés Aleister Crowley decidió apropiarse de la palabra mágica. Reconstruyó abracadabra mediante una reformulación cabalística como Abradabra en su obra El libro de la ley, en el que esbozó los principios básicos de su nueva religión, Telema. Según él, abracadabra era la palabra de león, que significa la gran obra cumplida. Ya para entonces, la palabra había ido perdiendo su supuesto poder curativo, pero al mismo tiempo había ido adquiriendo otro, al ser incorporada por los magos en sus repertorios. Así, como por arte de magia, desde las primeras décadas de 1800, abracadabra se convirtió en ese encantamiento que tantos conocemos desde niños. En el mundo inmaterial no existe el tiempo, de esta forma los egipcios podían tomar contactos con nuestros anti-yo del futuro que proporcionaban tecnología. Las momias como avance tecnológico
lógico. Uno de los principales pasos en esta retahíla costumbrista del antiguo Egipto era la que todavía hoy da pie a lugares comunes, disfraces o caricaturas: la momificación. Convertir los cuerpos en momias ayudaba enormemente a su mantenimiento. Posteriormente, el cuerpo debía sumergirse en natrón durante algo más de un mes, lo que ayudaba a su conservación, pues lo deshidrataba para prevenirlo contra el ataque de las bacterias. El paso a la vida eterna solo podía lograrse a través de una metódica cadena de rituales que los habitantes del antiguo Egipto seguían paso a paso. El Ka, un concepto equivalente a lo que hoy sería el alma, se podía mantener en los cuerpos aún sin vida, pero necesitaba tantos cuidados como si la persona no hubiese fallecido. Las tumbas, esos inmensos sarcófagos, albergaban junto a las momias herramientas de trabajo distintos elementos de entretenimiento. El cuerpo, aún momificado, no podía pasar al más allá. Tan solo el Ka y el Ba, personalidad, conceptos etéreos interiores, eran susceptibles de recorrer ese camino hacia el mundo inmaterial, donde unidos se convertirían en Ak, el espíritu eterno del difunto que sobreviviría a la degradación material y al paso de los siglos. Realizaba con tiras de lino, entre las que se colocaban amuletos, con resina de por medio para una mayor adherencia. Posteriormente, se procedía al ritual de apertura de boca, lo que significaba que la momia pudiese respirar y comunicarse oralmente en su otra vida. El enterramiento se hacía en un sarcófago lleno de objetos que, a modo de un ajuar para los muertos, el difunto necesitaría en su viaje: literatura, figuras con distintas representaciones, joyería, comida, utensilios de higiene, amuletos, etc. La maleta con la que recorrer el camino que tenían por delante. Para los egipcios, la vida en la tierra era solo un aspecto efímero en comparación con el tiempo infinito del más allá. La muerte suponía la posibilidad de la felicidad eterna, pero, para lograrla, el hombre tenía que vivir en este mundo en armonía con las reglas establecidas, con la ética que provenía del poder. La estancia en este mundo era una preparación para el más allá. Sobrevivir después de la muerte era más decisivo que el propio vivir en este mundo. Para el egipcio, el hombre, además de su cuerpo, poseía el Ba, especie de alma o parte espiritual del ser humano, y el Ka. El Ka era como la manifestación de las energías vitales que se produce en la función creadora de los dioses. En el ámbito particular o individual, el concepto de Ka estaría reservado a las fuerzas de las que proviene la vida. Pero algunos egiptólogos asociaron el Ka con un reflejo inmaterial del cuerpo, con una especie de doble del ser humano. Un ante y yo, donde en el mundo inmaterial no existe el tiempo, donde el mundo inmaterial recoge cosas del mundo material, mezclándolo todo en su mundo, creando un caos donde los humanos se mezclan con los animales, creando los dioses egipcios. En el ámbito particular o individual, el concepto de Ka estaría reservado a las fuerzas de las que proviene la vida. Pero algunos egiptólogos asociaron el Ka con un reflejo inmaterial del cuerpo, con una especie de doble del ser humano. Si bien la muerte significaba la separación del cuerpo de los elementos inmateriales, estos, el espíritu, continuaban viviendo en íntima relación con el cuerpo muerto. De ahí viene que en los ritos funerarios era preciso conservar el cadáver del difunto y mantenerlo alimentado. Esto era para el faraón o sus familiares, pero nada se sabe qué pasaba con el campesino o el artesano, con el egipcio pobre, o con aquellos que no poseían tumba. El libro de los muertos de los antiguos egipcios se conoce como libro de los muertos, una colección de sortilegios que se incluían en las tumbas del Reino Nuevo, y pretendían ayudar al difunto en su difícil camino al más allá y en el juicio de Osiris. Su título original podría traducirse como La salida del día, un segmento de los rollos del Mar Muerto, del testamento de Adán. Vi a vigilantes en mi visión, dos seres estaban luchando por mí, diciendo y sosteniendo un gran concurso de mí. Yo les pregunté, ¿quién eres tú, que eres lo tanto poder sobre mí? Me respondió, hemos recibido el poder y gobernar sobre toda la humanidad. Ellos me dijeron, ¿quién de nosotros se elige para gobernar? Alcé los ojos y miró. Uno de ellos era terrorífico en su apariencia, como una serpiente, su capa de muchos colores pero muy oscuro, y volví a mirar, y en su apariencia, su rostro como una víbora, texto de los rollos del Mar Muerto, la manipulación hiperdimensional, y estamos acostumbrados a llamar suerte a los acontecimientos que rodean una situación particular, pero sobre los que no tenemos control. La caraturamos como buena o mala respectivamente cuando se amolda o se vuelve hostil a nuestros objetivos. Quizá algún ojo somnoliento que comience a despertar tenga la sensación de que algo no está bien. ¿Es suerte o estaremos siendo manipulados?
Efectivamente, algunos se encontrarán impotentes a resistirse o a cortar los hilos invisibles de las manos tenebrosas del astuto titiritero. El condicionamiento social coercitivamente implantado nos limita, pero otros reflexionarán y recordarán el lema de Ars Bellica de Sun Tzu: si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, no necesitas temer al resultado de un centenar de batallas. Si te conoces a ti mismo pero no conoces a tu enemigo, por cada victoria que ganes sufrirás también una derrota. Si no te conoces ni a ti mismo ni a tu enemigo, sucumbirás en cada batalla. Hemos hablado en numerosas oportunidades sobre el trabajo interior y el reconocimiento de las propias debilidades. Nos concentraremos entonces en conocer estratégicamente al enemigo, pero sin olvidar que los límites pueden estar difusos. No desconsideremos la posibilidad de que el enemigo acampe en nuestro interior. Pero ¿quiénes son los manipuladores? El control requiere de una organización jerárquica, como una pirámide. Pocos en la cima estratégica y muchos en la base. Pero ¿cuán lejos llega este ápice? Los estudiosos de regímenes totalitarios sabrán que los tentáculos confluyen en varias sociedades secretas acusadas de conspirar en la implantación del nuevo orden mundial. Pero el ojo entrenado comprenderá que el ápice estratégico se pierde en las brumas y nieblas de la cuarta densidad, fuera y debajo de nuestro planeta, más allá del tiempo lineal. El físico sueco Fritjof Capra, famoso por su declaración que no hay diferencia entre vivir y aprender, en su libro El punto crucial nos comenta: si bien somos capaces de discernir las partes individuales de un sistema, la naturaleza de un todo siempre es otra cosa que la mera suma de sus partes. La tendencia de los sistemas vivientes a formar estructuras poliniveladas con distintos niveles de complejidad está extensamente difundida en toda la naturaleza y ha de considerarse un principio fundamental de la autoorganización. En cada nivel de complejidad nos encontramos con sistemas que son conjuntos integrados autoorganizadores, formados de partes más pequeñas. Cada nivel actúa y se comunica recíprocamente con su entorno. De este modo la predominancia del orden en el universo adquiere un nuevo significado. El orden en los sistemas es consecuencia de la autoorganización a un nivel superior. El aspecto importante del orden estratificado en la naturaleza no es la transferencia del control, sino la organización de la complejidad. Los distintos niveles de sistemas son niveles estables de complejidad diferente, y esto nos da la posibilidad de una descripción diferente para cada nivel. Ahora bien, como ha señalado el biólogo Paul Weiss, cada nivel tomado en consideración es en realidad el nivel de la atención del observador. La nueva percepción de la física moderna parece tener un significado en el estudio de la materia viviente. Las estructuras de materia observadas son un reflejo de las estructuras mentales. Entre los conceptos de Weiss y Capra podemos sintetizar algo importante. La naturaleza, cosmos, no busca control sino complejidad, pluralidad, y la interpretación humana que podemos hacer estará limitada a nuestro nivel de conciencia. Tal vez por designio, carezcamos del receptáculo mental para poder comprender a las entidades hiperdimensionales, necesitando recurrir inicialmente a una elaboración subjetiva que se apoye en símbolos conocidos. Quizás se trate de la razón por la cual esotéricamente se le brinda tanta importancia al cáliz filosofal, cuenco de la abundancia o matraz alquímico, en la que ciertas corrientes rosacruces ven el cráneo humano. La necesidad de la suficiente apertura mental para poder reconocer el titiritero tras el telón. La humanidad está siendo ordeñada por entidades de conciencia superior con la capacidad tecnológica de viajar en el tiempo, reconfigurar el pasado y combinar universos alternativos para alterar probabilidades de ocurrencia o generar coincidencias artificiales, eligiendo como blanco para abducción, monitoreo y manipulación a cualquier individuo. Estas entidades son nativas de la cuarta densidad, un estado incrementado de existencia que interpenetra nuestra realidad tridimensional, y poseen la característica de fisicalidad variable, la capacidad de proyectarse en cualquier espacio-tiempo tridimensional. Desde nuestro punto de vista, podemos interpretar dicha proyección como una aberración física, un hecho marginal al que asociamos con un episodio de irrealización. Pero sus habilidades para operar por fuera de las leyes físicas conocidas no son las únicas. Mucho del control subrepticio que ejercen sobre la humanidad es efectuado por una legión silenciosa, tal vez de una jerarquía menor, que se cuela en los intersticios ignorados, cincelados por la falta de balance e impecabilidad, la cual recta insaciable por su tesoro de guerra, la energía emocional y sexual provista por la masa humana. Esta oculta legión de parásitos busca sustento y cobijo en la oscuridad del subconsciente desconocido. Jonathan Saab nos comenta su visión. Me parecía estar mirando dentro de las cavidades orgánicas que mi intuición me dijo que eran los órganos de mi cuerpo.
Uno de ellos, estuve seguro, era mi corazón, pero visto desde un plano de energía alquímica. Parecía una cámara con válvulas como portales, y todo estaba tejido de filamentos infinitamente intrincados de energía viviente. Los colores parecían revelar secretos de la función de las diferentes estructuras. El corazón se reveló como un nexo complejo y transformador alquímico de las energías cósmicas, y no simplemente una bomba de fluido. Pero de repente se produjo un cambio tan definido como el clic de un interruptor. Una fuerza maligna se dio cuenta que estaba teniendo esta visión prohibida de la realidad sutil, y tomó medidas para aplacar esta insurrección. Una respuesta inmunológica, un ataque feroz, fue lanzado hacia mí. Este ataque interrumpió la visión prohibida que estaba teniendo, pero también proporcionó una instancia reveladora sobre la existencia de los parásitos mentales operando en mi cuerpo sutil. Experimenté un ataque, una forma de pensamiento como un proyectil altamente cargado, como una bala de diamante rojo, que penetró mi psique, con la intensidad explosiva que genera la expansión de ondas concéntricas de miedo y perturbación. Mi mente pudo registrar este proyectil como una palabra en contracción: cáncer asesino, cáncer asesino, cáncer asesino, y era acompañada de terribles imágenes. Las escaleras de un sórdido sótano iluminado por una sola bombilla colgando, a los pies de la escalera un pollo con su cuello cortado, y débilmente visible una víctima escuálida de un campo de concentración mientras se deslizaba hacia un horno. Estas imágenes perturbadoras bloquearon mi prohibida vista alquímica de los órganos corporales. Desde que tuve esta experiencia, a menudo me pregunto si otros ataques de ansiedad no se generan acaso de manera subliminal por las inyecciones urticantes de la energía del miedo proveniente de los parásitos de la mente. Un tema constante en la escasa literatura sobre los parásitos de energía es que viven de las ráfagas de intensas emociones negativas y deseos sexuales oscuros. Se ha asociado incluso con antojos de ciertos alimentos, especialmente los alimentos azucarados o dulces. Parece como si los parásitos mentales pudieran alimentarse de la temperatura del color rojo del metabolismo hipercalórico, el exceso de emotividad y la excitación sexual. Puede que no sean capaces de alimentarse de la energía más azul de la dieta hipometabólica, lo que en el Ayurveda se llama la dieta sádvica, que hace énfasis en pequeñas porciones, alimentos vivos y carbohidratos con un índice glucémico bajo. Son especialmente incapaces de alimentarse de una conciencia en un estado de ecuanimidad emocional. Las entidades hiperdimensionales usualmente prestan particular atención a aquellos que perciben como una amenaza para la concreción de su agenda, la cual podríamos resumir en consumo, reclutamiento y destrucción. Pero ¿qué perfil psicológico existe en un ápice estratégico con este programa? Si consideramos que la orientación espiritual es claramente de servicio a sí mismo, es decir, que ven a los demás como piezas de un ajedrez para ser explotadas, reclutadas o destruidas, entenderemos que su naturaleza psicológica se ajusta a nuestro concepto de psicópatas altamente desarrollados que buscan dominio sobre los demás. Seres extremadamente astutos y excelentes estrategas que conocen cómo optimizar sus recursos. En la siguiente entrega profundizaremos en lo que algunos investigadores denominan como coacción extraterrestre, y comenzaremos a analizar los métodos del velado tráfico energético hiperdimensional. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.